Hola, hola, bienvenidos al episodio número 29, casi 30 del podcast Arándano 13. Hoy es el primer episodio del mes, bienvenido febrero. Las historias de hoy van a ser de embrujos que salieron mal o amarres que salieron mal. Estas historias estuve investigando por ahí historias que fueran reales, de anécdotas que hubiera contado gente por ahí en foros y así, ya que pues como les decía la última vez, mi correo está atascado de entre Grindr y archivos PDF, entonces quiero cambiar un poquito también. Y desde cuando el otro día vi un TikTok que hablaba sobre esto, entonces dije, ese va a ser el siguiente tema. Entonces, recuerden, 7 historias. No, no es cierto, no son 7, son... Bueno, es que la gente no se explaya mucho en... Son 9 historias de embrujos que salieron mal o de amarres. Entonces ya saben, si ustedes tienen una historia parecida, similar, que sepan de alguien que quiera compartirla, mándenmela a mi correo eduardo.arandavoz@gmail.com, está en la descripción. Y pues bueno, vamos a empezar con la primera historia. La exnovia loca de mi esposo intentó hacerle un amarre cuando ya llevaba más de un año de haber terminado. Para ese entonces, él ya era mi novio. A ella le pareció una excelente idea ir a visitar a la mamá de mi esposo, pero su verdadera intención era enterrar su brujería en una enorme maceta de pata de elefante. Nadie se dio cuenta de lo que había hecho hasta que, tiempo después, la perrita de mi esposo desarrolló una extraña fijación con esa planta. Siempre quería escarbar ahí, aunque mi suegra la regañaba constantemente para que no lo hiciera. Un día, aprovechando que estaba sola, la perrita escarbó sin parar hasta sacar una bolsa. Cuando mi suegra llegó y vio todo el tiradero, estuvo a punto de castigar a la pobre perra, pero entonces vio el paquete. Al abrirlo encontró velas amarradas, fotos y lo que parecía ser un pájaro desvivido. Al final mi suegra no solo no le pegó a la perra, sino que casi la felicita. Todos terminaron diciéndole a mi suegra que la culpa había sido suya por invitar a su casa a alguien que ya no tenía nada que hacer ahí. Obviamente su amarre mal hecho no le funcionó. Ahora él es mi esposo, tenemos una familia y ella, bueno, ella sigue mandándole mensajes. Vamos con la segunda historia. El año pasado estuve a punto de morir por culpa de la concubina de un tío. Aquí les va mi historia. Viví toda mi vida con mis abuelos maternos. En 2023, casi 2024, mi abuelo se enfermó y tristemente ni mi mamá ni sus hermanos quisieron hacerse cargo. Mis abuelos estaban prácticamente en el abandono. Yo, con 22 años, asumí toda la responsabilidad. Les hacía de comer, los cambiaba y los cuidaba. Todo se complicó cuando nos enteramos de que uno de los hijos de mi abuelo quería vender la casa bajo la excusa de que mi abuelito ya se iba a morir. Esto enfureció a mi abuelo, quien, aunque estaba enfermo, seguía lúcido. Para proteger la casa decidió cambiar el testamento y dejarla a mi nombre. Poco después de iniciar el trámite, más o menos en octubre, su salud comenzó a deteriorarse muchísimo, hasta que en diciembre decayó por completo. Llegó al punto de no poder caminar y semanas después falleció. El conflicto estalló en marzo del año pasado. La familia se rompió porque a sus hijos les molestó que yo quedara en el testamento. Ojalá la indignación la hubieran usado para cuidar a sus padres. Justo a mediados de ese mes, mi salud colapsó. Yo estaba acostumbrada a un ritmo activo, pero de repente no podía ni levantarme de la cama. Tampoco salir. Todo me provocaba dolores de cabeza, náuseas, vómitos. Llegué a un punto crítico tanto física como mentalmente, donde
tuve pensamientos intrusivos muy oscuros. Vivir sintiéndose mal a diario no es vida. Fui a varios médicos y todos me decían que estaba perfectamente de salud. Desesperada, acudí con un amigo que es brujo. Apenas me vio, su expresión cambió totalmente. Me dijo que incluso me veía como envejecida. Al revisarme confirmó que tenía un ente pegado y que me habían hecho un trabajo. Ese trabajo era para acabar conmigo y quedarse con la casa. Hicimos un ritual para regresar el daño. Fue de verdad que impresionante. En cuanto terminamos, mágicamente dejé de sentirme mal. Recuperé mi energía, se fueron las náuseas y también la ansiedad. Lamentablemente, el karma actuó y la vida se lo cobró 8 meses después, con el fallecimiento de un nieto de la mujer que hizo el trabajo. Y este nieto no tenía la culpa de nada. Mi consejo: no se metan con esas cosas. El karma existe y la avaricia termina dañando a gente inocente. Por cierto, como dato adicional, en el acta de defunción de mi abuelito figuran 2 posibles causas de desvivisión. Curiosamente, él enfermó justo después de empezar a convivir mucho con esa concubina que le llevaba comida y tras surgir el interés para vender la casa. La verdad, fue muy raro todo. Vamos con la tercera historia. Hace unos años tuvimos un problema enorme con mi papá. Todo terminó con una orden de restricción, una demanda y él fuera de la casa. En medio de ese caos, mi mamá falleció repentinamente y me quedé sola en una casa enorme a los 20 años. Para darles contexto, mi papá y su nueva pareja, que es su sobrina, por cierto, me amenazaba constantemente con quitarme la casa, pero no les hice caso. Al poco tiempo empezaron a asustarme. Primero eran ruidos fuertes y pues no sé, yo pensaba que se metían a robar, hasta que el acoso se volvió físico. Era parecido a un íncubo. Me daban parálisis del sueño donde sentía que algo me manoseaba o me jalaba la ropa, sentía un peso en el pecho y una mano fría en el cuello que no me dejaban respirar. Todo culminó una mañana a las 7 a.m. Sentí que alguien me abrazó por la espalda con mucha fuerza. Intenté pegarme a la pared, pero esa cosa se pegó más a mí. Escuché una risa de hombre joven, muy burlesca, y luego susurró mi nombre, mi diminutivo familiar. Lo hizo 3 veces. Lo aterrador fue que su voz sonaba con estática, como una grabación. Sentí un calor intenso en el oído, como si me acercaran una vela, hasta que me quemó. Brinqué de la cama, revisé toda la casa y todo estaba cerrado. Al verme en el espejo, tenía la oreja quemada, como por una plancha de pelo, y húmeda. Estaba llena de saliva. Todo paró de golpe el 2 de noviembre. Unas señoras que limpian tumbas me dijeron que desenterraron cosas raras de la tumba familiar. Seguimos encontrando decoraciones, entre comillas, de brujería ahí. Actualmente tengo 24, la casa está por quedar a mi nombre y mi papá tiene un cáncer muy agresivo y está en la ruina. Lo que yo pienso, y es mi teoría, es que su brujería falló por una razón. Ellos enterraban los trabajos en la tumba familiar pensando que mi mamá estaba ahí, pero mi mamá ya fue cremada y mi papá nunca lo supo. Así que supongo que su maldad le rebotó. Vamos con la cuarta historia. Durante mucho tiempo mi familia estuvo muy inmersa en las creencias sobre brujería, especialmente mis tías. Hace unos 10 años atravesamos una crisis familiar horrible. Una de mis tías, que es sumamente supersticiosa, convenció a mi mamá
quien era la más afectada por la situación, de que necesitaba una limpia urgente. La llevó con una bruja muy famosa de nuestra localidad para determinar qué necesitaba, ya fuera una limpia, un encantamiento o romper algún amarre. El diagnóstico fue horrible, el daño era grave. La bruja indicó que además de la limpia eran necesarias varias veladoras rompemaldiciones. Yo estuve presente durante el ritual y lo que vi nunca lo voy a olvidar. Al encenderlas, las velas no solo prendían, estallaban. Y no eran explosiones pequeñas, fueron 7 detonaciones violentas, una tras otra, liberando una columna de humo negro tan denso que parecía que la casa se estaba incendiando. Pero el horror no terminó ahí. Durante los meses siguientes, las noches se volvieron caóticas. Nos despertábamos asustadas, sintiendo presencias pesadas que nos atormentaban y que inexplicablemente seguían rompiendo las velas, incluso sin fuego. Vamos con la quinta historia. Este es el caso de una conocida que tenía un negocio de comida. Tenía un cliente, un joven de unos 27 a 29 años, que era famoso por querer aprovecharse de la gente. Siempre decía que no tenía dinero o que tenía muchos gastos y para intimidar aseguraba que conocía a gente del CEO. Un día, mi conocida decidió dejar de venderle. El chico se enojó muchísimo y le advirtió que se iba a arrepentir. A partir de ahí, comenzaron a aparecer cosas muy raras en el negocio. Bolsitas de sal, patas de pollo con clavos y listones en las macetas, pañuelos amarrados y frascos con líquidos. Por suerte, su nuera sabía de estos temas y le explicó que le estaban haciendo un trabajo de salación para que le fuera mal. Ella misma se encargó de arreglarlo. Todo lo que encontraban lo tiraban y lo encerraba para neutralizar el daño. El karma actuó rápido. Tiempo después, al chico le empezó a ir pésimo. Lo expulsaron de la escuela, se quedó sin dinero, lo corrieron de donde rentaba y sus amigos lo abandonaron. La gente comenzó a señalarlo y él empezó a enfermarse hasta que finalmente tuvo que irse de ahí. Por el contrario, mi conocida siguió vendiendo con normalidad e incluso le fue mejor que antes. Vamos con la quinta historia. Vamos muy rápido, ¿no? Pero pues estas historias las recopilé de Facebook. Y pues a la gente no le gusta escribir mucho ahí, entonces sigamos. Mi mamá tenía una muy mala relación con mi abuela paterna y mi papá. Como típico hombre mexicano, tenía su amante. Con los años mi mamá me fue contando sobre cosas de brujería que mi abuela y mis tías le hacían. Pasó el tiempo y a mí me empezó a gustar el tema de las energías. En una ocasión entré con una amiga a un lugar donde vendían santos y cosas religiosas. Por curiosidad pedimos que nos leyeran las cartas. La señora me dijo que supuestamente yo había absorbido un trabajo de brujería que iba dirigido a mi mamá. El trabajo era para que ella se echara a la perdición, se volviera una perdida, anduviera con muchos hombres y terminara loca en la calle. Según la señora, una mujer blanca y algo vieja mandó a hacer eso cuando yo estaba en el vientre de mi mamá y que por eso yo tenía una actitud extraña ante la vida. Al principio no le creí nada, pero curiosamente más de 5 personas distintas que no se conocían entre sí me han dicho exactamente lo mismo al leerme las cartas. Lo que sí sé es que hubo un punto de mi vida bastante turbio, aunque ahora es más tranquilo. No hice nada para combatir los supuestos hechizos y solo trato de enfocarme en lo mejor para mi vida. Lo extraño aquí es que mi mamá me contó que justo cuando estaba embarazada de mí, mi papá llegó un día exigiéndole que se comiera unos tamales que mi abuela le había mandado especialmente para ella, porque eran del sabor que le gustaba. Insistió tanto que mi mamá se los comió.
Luego se enteró de que en realidad la amante de mi papá se los había dado a mi abuela para que se los dieran a mi mamá. Otra cosa rara pasó cuando mis padres se separaron. Mi mamá compró un auto y todos los días amanecía con sal y tierra. Al poco tiempo mi mamá tuvo 2 accidentes que estuvieron así de provocarle la desvivisión. Ella conocía a un señor que decía tener un don de Dios para ayudar. Como no cobraba nada, me hace creer que no era un charlatán. Este señor le dijo literalmente: vende ese carro porque traes la muerte ahí. Tu exfamilia te tiene mucho odio y quiere que te mueras. Mi mamá vendió el carro a un conocido de la familia y a la semana este señor se accidentó. Él no murió, pero tuvo muchas fracturas y el auto quedó inservible. Después nos contó que fue muy extraño. Vio un animal parecido a un perro en la carretera y, al intentar frenar, el auto no respondió. Solo recuerda haber hecho un movimiento al volante para no atropellarlo y despertar en la ambulancia. Bueno, querido público, vamos con la 6ª historia. A mí me embrujó un mayombero para desvivirme. Primero quiso embrujar a mi mamá porque ella no le hizo caso, pero yo siempre la protegí. La verdad me confié y yo no tenía las mismas protecciones que ella. De un momento a otro, en menos de un mes, me enfermé horrible. Me empezaron a dar hemorragias menstruales muy fuertes, me hicieron estudios y me recetaron medicinas y vitaminas, pero los doctores no hallaban qué tenía. En los estudios todo salía bien, excepto la anemia por la pérdida de sangre. Por más hierro que me ponían, no me recuperaba y las hemorragias no paraban. Fui con un amigo que también es brujo, pero más del estilo folclórico. En su momento me ayudó mucho. Me hizo una limpia, tuve que ir diario durante más de una semana y, como por arte de magia, las hemorragias pararon. Las vitaminas y el hierro empezaron a hacer efecto y poco a poco me fui recuperando. Sin embargo, volví a recaer porque ese hombre me seguía haciendo cosas. Fue entonces cuando llegué con un padrino. Me consultó y me hizo mis obras correspondientes. A partir de ahí, ya no me volvieron a dar hemorragias tan fuertes, si acaso una cada 3 meses. Finalmente me iniciaron en el palo mayombe y a partir de ese momento, adiós hemorragias. Al hombre que me trabajó todo se le empezó a venir abajo. Perdió propiedades y su hermana se enfermó horrible de lo mismo que a mí me pasaba. Vamos con la 7ª historia, querida audiencia. Antes de continuar, quisiera que comenten. ¿Ustedes creen en esto? ¿No creen? En este grupo de Facebook que encontré todas estas historias, hay un comentario que sí me atrajo mucho y fue el de las energías. Que, o sea, podrás creer, podrás no creer en esto, pero hay algo que es real y es la energía. Y yo en eso sí creo, porque pues me ha tocado, no sé, presenciarlo y vivirlo alguna vez, y creo que esto ya se los platiqué. Me subí a un Uber junto con un amigo y desde que nos subimos yo me sentí raro, no sé. Me sentí inquieto, me sentía inseguro, me sentía muy extraño. Como que siempre que me pasa eso yo trato de distraer a mi cuerpo, porque en mi corporalidad se nota inmediatamente que ya estoy inquieto. Entonces trato de distraer a mi cerebro para que olvídalo. A mi amigo yo lo veía normal, no veía que estuviera inquieto de nada. Cuando nos bajamos, mi amigo me dice: ¿sentiste eso? ¿Qué pido? Y yo, sí sentí. Le dije, güey, ¿qué fue? Dice, no sé, pero se sentía una carga muy fuerte ahí adentro. No sé qué era. Es lo que les digo, la energía. No sé qué era. Ni siquiera nos escribimos durante el trayecto como para decir qué pedo con este cabrón.
pero se sintió muy raro. No sé, quien sepa de esto, ustedes díganme qué creen que haya sido. Pero bueno, ahora sí sigamos con la séptima historia. En mi familia hay un caso horrendo. Una tía le hizo brujería a una de mis hermanas y casi la desvive. Ese era el objetivo del trabajo. Mi hermana se enfermó horrible, no soportaba la luz del sol, tenía alucinaciones y sueños espantosos. Una bruja la salvó revelando que la habían enterrado a los pies de un muerto. Voy a relatar la historia desde mi perspectiva. Yo tenía como 4 años. Mi hermana era una persona muy divertida. Siempre estaba haciendo bromas, algunas de mal gusto, pero trataba de sacar sonrisas, aunque ahora veo su actitud y ella era más bien soberbia y a veces prepotente. Todo empezó cuando llegó temprano del trabajo quejándose de un dolor muy fuerte en la cabeza. Se fue a acostar y a mí me pidieron que no hiciera ruido. Mi mamá la llevó al doctor y le dieron mucho medicamento. ¿Y qué creen? Nada funcionaba. A los pocos días puso cobijas en las ventanas de su cuarto porque decía que no toleraba la luz del sol. Mi mamá, cansada de que los doctores no pudieran hacer nada, fue a pedirle dinero a mi papá. Pequeño contexto, ella es mi media hermana, tenemos papás distintos. Mi papá supuso que se trataba de un trabajo de magia negra y le recomendó a mi mamá ir con una de sus comadres, que era bruja, para que la ayudara. Para ese punto mi hermana estaba agonizando, ya no podía abrir bien los ojos. Cuando dormía despertaba gritando que sombras le pegaban o que la llevaban a un campo grande de rosas y la castigaban con las espinas. Vomitaba muy seguido y tenía una cubeta al lado de su cama. En una ocasión me acerqué a la cubeta y vi que su vómito era negro, con ceniza como de cigarro. Un día empezó a gritar: ¡Ya entró! ¡Ya entró! Nosotros le preguntábamos qué pasaba y ella respondió: el monje está en el baño, se está riendo, dice que me va a desvivir. En un arranque de valentía fui al baño y no vi nada. Pero desde esa ocasión en la casa se veían sombras y los perros de los vecinos nos aullaban cuando salíamos. Incluso en una ocasión ella se despidió de nosotros pensando que iba a morir. La bruja confirmó que era un ritual muy grave y que la habían enterrado a los pies de un muerto. La primera consulta quedó ahí, pero un día que mi hermana se puso muy mal, mi mamá salió a llamarle a la bruja desde un teléfono público. Mi mamá cuenta que apenas contestó, la bruja le dijo: ¿por qué no me dijo todo? Quien le está haciendo mal es su tía. Y describió a mi tía perfectamente sin conocerla. La bruja hizo un ritual del cual yo no fui testigo. Lo único que recuerdo es que cuando llevamos a mi hermana en el taxi, ella no abría los ojos y decía que el monje venía correteando al auto. Al llegar me sacaron porque era muy pequeño para ver todo eso. Solo sé que a mi hermana se le formó una quemadura a la altura del pecho de donde extrajeron el trabajo. Poco a poco fue mejorando, pero actualmente conserva la cicatriz. Oigan, con todo esto me hizo acordarme de algo que creo que ya les platiqué. Me caga estar como viejito, estarles platicando lo mismo, pero es lo que tengo de referencia. Que alguna vez en un live, para quienes no sepan, yo hago lives en TikTok, en vivos directos, como quieran decirle. Y alguna vez, creo que ha sido de las únicas chicas que se ha subido a mis lives y ha contado, o sea, la acepté como invitada para que contara su experiencia. Y esta historia me recordó un poco a eso, a la historia de ella. Yo le dije que, bueno, esta chica me contaba que su hermano veía cosas, que gritaba, que escuchaba voces, bla, 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 bla. Yo en ese momento la escuché y traté de no menospreciar lo que ella estaba diciendo. Pero cuando terminó de contar todo, yo dije: Bella, esto que me estás contando me suena a que tu hermano tiene esquizofrenia. No lo sé.
Y es cuando les digo, creo que muchos están tan ensimismados en que les pasen cosas paranormales que al final son más normales que paranormales. Y esta historia de este chico, no digo que sea el caso, pero no se me recordó a eso, que a lo mejor también la hermana podía haber estado experimentando esquizofrenia, no lo sé. Pero bueno, vamos con la octava historia. Antes andaba siempre con un amigo que de un momento a otro comenzó a dedicarse a la lectura de cartas. Lo gracioso era que no usaba un tarot convencional, sino cartas de Yu-Gi-Oh! Me tocó acompañarlo a diferentes casas y la reacción inicial de los nuevos clientes era de risa al ver la baraja. Pero después de volver, la cosa cambiaba. Siempre le decían, oye, sí pasó así como me contaste, o pensé que era puro pedo nomás. Después comenzó a hacer frascos para protección, aunque nunca le pregunté de qué estaban hechos. Ya más avanzado el tiempo me tocó acompañarlo a otra colonia. Me comentó que alguien quería que trabajara con él haciendo consultas y limpias. Al llegar vi que el señor era devoto de la Santa Muerte, creo. Platicando, mi amigo me dijo que me había invitado porque el señor preguntó específicamente por mí. Quería saber si yo quería quedarme a trabajar ahí por un tiempo porque él se iba a ir de viaje. Al parecer iba a Veracruz o a Oaxaca para otros trabajos, pero lo que más me sacó de onda fue que dijo que se iría transformando en lechuza hasta allá. Luego nos mandó a un mercado coreano a conseguir unas cosas. Yo ya conocía ese lugar donde venden hierbas, piedras y cristales, pero esa persona nos mandó a un local en específico. Al llegar dijimos que íbamos de parte de tal persona y pedimos el encargo. Eran unos sapos vivos que tenían en un bote, fuera de la vista de la gente. Al regresar con el encargo, nos tocó ver que ya estaba en consulta con una señora que decía sentir cansancio y extrañeza desde hace tiempo. El señor comenzó a hacerle una limpia con uno de los sapos que le llevamos. Al momento de pasarlo unas veces por la señora, el sapo comenzó a hincharse y luego literalmente se volteó de adentro hacia afuera. La verdad, yo ya no regresé a ese lugar. Nunca le pregunté a mi amigo qué pasó después con ese señor. Y actualmente ya no lo veo ni lo visito. Y bueno, no sé si todavía se sigue dedicando a eso. Bueno, llegamos a la última historia, la novena historia. Antes de seguir, quiero pues recalcar que todas estas historias son relatos que la gente de su propia voz contó. Si ustedes tienen uno similar o saben de alguien, mándenmelo a mi correo para que haga ahora un especial de esto, pero con sus historias. ¿Ok? Bueno, vamos con la octava historia. A mi mamá le dieron de comer tierra de panteón. Todo comenzó por envidias, ya que ella tenía un negocio grande de calzado en Sonora y manejaba envíos importantes a muchos lugares. Un día su vientre empezó a hincharse de la nada, pero extrañamente solo del lado derecho. Se hizo análisis, ultrasonidos y demás estudios, pero ningún doctor supo decirle qué tenía. Desesperada, la mandaron con una curandera llamada María Matús, que vivía en un poblado de por allá. Ella le dio un remedio y le hizo trabajos a puerta cerrada. Luego la mandaron con otra persona que le dijo algo muy fuerte. Le dijo que la visitaría mediante los huesos y que tenía que dormir sola. Al final eso no funcionó y nos fuimos a vivir a Guanajuato. En la televisión salía siempre un señor que leía la suerte y tenía su consultorio en León. Mi mamá fue para que le hicieran limpias porque su enfermedad nunca desapareció y seguía hinchándose horrible. Le dieron a tomar un brebaje y le advirtieron que debía desechar lo que saliera, ya fuera por la boca o por abajo. Entonces ocurrió lo peor. Le salió un animal grande, una cosa enorme que no parecía un animal real, pero se veía que se movía. Le dijeron que tenía 3 de esos animales adentro, pero en esa sesión solo pudieron sacarle uno. Le cobraban 70,000 pesos mexicanos por quitarle los demás. Y como no tenía el dinero,
no pudo hacerlo. Actualmente ya está en tratamiento y mucho mejor gracias a un maestro de México, pero todavía a ciertas horas específicas recae y se pone tan mal que parece que se va a morir. Bueno, ahora sí, vamos con la 9ª historia, la última. Recuerden que este es el especial de historias de terror, de embrujos que salieron mal. Sigamos. Un señor que nos rentaba la casa nos hizo brujería ahí mismo. Todo comenzó cuando mi papá le puso un alto. El señor iba cada tercer día a pedirle la renta, al punto de que mi papá ya le había pagado 3 meses por adelantado. Como mi papá es comerciante y maneja dinero diario, el señor se aprovechaba de eso. Ese día vimos cómo el dueño se fue echando chispas porque mi papá le dijo que ya no le iba a dar ni un peso más. A los pocos días el señor aprovechó una hora en la que sabía que mi papá no estaba y fue muy amable a pedirnos entrar al baño. Se tardó como 1 hora ahí. A mi mamá y a mí nos dio tanto miedo que mejor nos salimos al patio. Cuando por fin salió, se fue y no volvió. Todo lo que voy a contar pasó en menos de un mes. Primero le robaron el carro a mi papá. Luego la economía se fue al suelo. No vendíamos ni una sola pieza de lo que teníamos y no teníamos nada para comer. Mi mamá tuvo que agarrar trabajo de limpieza para poder sobrevivir. Pero lo más turbio comenzó días después de que ese señor entró al baño. Una noche, como a las 7, estábamos jugando a la pelota mi hermano, mi hermanito de 2 años y yo. La pelota se fue a mi cuarto y mi hermanito fue por ella. Ni siquiera entró. Regresó llorando con un llanto horrible de terror. Como no sabía hablar, solo hacía muecas para describir lo que vio. Se tocaba los ojos estirándolos y abría la boca lo más grande que podía, imitando la cara de esa cosa. Desde ese día mi cuarto se volvió un congelador. Hacía un frío insoportable y a veces nos cerraban la puerta de golpe y no podíamos abrirla. En las madrugadas escuchaban que botaban canicas en las paredes y mi hermanito no dejaba de llorar. La situación era tan desesperante que la primera semana que le pagaron a mi mamá, el dinero desapareció misteriosamente y mis papás tuvieron que robar comida de una tienda departamental para darnos de cenar. Fueron 20 días de tormento. Una vez nos cerraron la puerta del cuarto con mi hermanito adentro. Él lloraba desesperado y mi mamá no podía abrir. Tuvimos que tumbar la puerta y lo encontramos en la orilla de la cama, a punto de caerse. Tuvimos que protegerlo con agua bendita y una medalla de San Benito porque esa cosa se ensañó con él. El punto de quiebre fue una noche que mi papá nos mandó por agua. Al regresar, él estaba afuera esperándonos y no nos dejó entrar. Se abrió la camisa y nos enseñó el pecho. Tenía una mano enorme, marcada e inflamada. Nos contó que se quedó dormido en el sillón y sintió un golpe que le sacó el aire. Nos dio una cobija y nos mandó a la casa de enfrente a esperar. Aquí voy a decirles un dato importante. De joven mi papá estuvo en una religión que parecía más una secta donde usan túnicas blancas con lazos dorados, adoraban a un único dios, usaban símbolos de luna y estrella y hablaban en otro idioma. Él nos dijo: cuando esa cosa se mete físicamente contigo, es porque ya no quiere solo tu energía, quiere tu cuerpo. Mi papá se persinó a su manera, de abajo hacia arriba, y entró a la casa. Desde la acera de enfrente vimos cómo las luces empezaron a parpadear. Mis hermanos y yo estábamos hechos bola, llorando de miedo. De repente las luces se calmaron, la puerta se abrió y salió mi papá. Detrás de él vimos salir a una cosa negra y alta que desapareció en el aire. Así como lo escribo, así pasó. Mi papá nos hizo una limpia y al entrar todo era diferente. El frío que quemaba ya no estaba, la casa se sentía cálida. Esa noche dormimos por fin tranquilos, sin ruidos, y mi hermanito volvió a ser él mismo. Días después apareció el carro de mi papá al otro lado de la ciudad, en un centro comercial. Tenía las llantas reventadas, pero ahí estaba. Nos fuimos de esa casa sin avisar, solo dejamos las llaves con un vecino. Jamás volvimos a saber del dueño, quien, por cierto, era devoto de la Santa Muerte. Llegamos al final de las historias. Espero que les hayan gustado. Fueron 9 historias. Recuerdo un pequeño recordatorio.
Para todas las personas que se confunden entre el número del podcast y el número del podcast de YouTube, recuerden que hay 1 o 2 episodios de diferencia porque empecé primero en Spotify y después empecé a subir videos a YouTube. Entonces, para que no se saquen de onda, ¿ok? Muchas gracias. Espero que les haya gustado este especial. Comenten si tienen alguna historia. Les mando un beso. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Arándano 13, episodio 29. Suscríbanse, activen la campanita y dejen comentarios de los temas que quieren que abordemos después. Bye.